Amen. Quiero que abran sus Biblias el libro de Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y continuamos en el mismo espíritu, en el mismo tono del viernes, para tratar de animar sus corazones, consolarlos y dejarles saber que todo estará bien. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor, tú eres nuestra confianza. Amén. Me he dado cuenta que realmente ya no tenemos reporteros de hechos verídicos. Lo que tenemos es una máquina de propaganda que propaga el miedo en medio del pueblo. Y es importante como iglesia que nosotros nos orientemos siempre en la palabra del Señor. Si hay algo que no debe de causar miedo, es cuando la iglesia deja de clamar a Dios, cuando la iglesia deja de arrodillarse a Dios. Sabemos que el mundo se pierde y se va a perder conforme cada generación que venga, pero que la iglesia siempre esté fuerte en su Dios. Amén. Entonces hoy quisiera, vuelvo a repetir, a inspirarles, a dejarles saber, quizás señalar duendes adentro en el corazón, y estoy hablando de una manera alegórica. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 13, vaya conmigo al versículo 17. Cuando lo tenga, diga amén. No tiene que ponerse de pie, vamos a estar leyendo varias porciones de la Biblia. Sencillamente sígame con sus oídos y con sus ojos. Libro de Números, capítulo 13, versículo 17. Cuando lo tengan, digan amén. No tienen que ponerse de pie, antes de entrar. Sabemos, quiero darle un poquito de contexto antes de entrar a la palabra de Dios. Sabemos que Dios había escogido a Abraham y a sus descendientes en el libro de Génesis. Capítulo 12 dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, es decir, deja tu cultura, deja tu nación, deja tus lenguas. Porque acuérdense que Ur de los Caldeos era una ciudad caldea, era una ciudad proto-babilónica. Y Dios los saca de su cultura, Dios los saca de su medio ambiente, inclusive los separa de sus propios padres, con la promesa que Dios le dará una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y Dios le promete a él y a su descendencia que serán de bendición. Para la palabra de Dios dice: y bendiciré a los que te bendijeren, maldiciré a los que te maldijeren, y dice: en tus simientes serán benditas todas las tierras, todas las naciones, toda la gente. Y vemos cómo este hombre de fe responde con obediencia, responde con certidumbre, con certeza, no cuestiona, no se pone a preguntar, no hace cálculos, no comienza a decir: ¿será que me va a ir bien en esta incursión, en este viaje, en esta jornada? A realmente una tierra que ni siquiera él sabía cuál era, pero él toma un paso de fe y la palabra de Dios dice que le fue contado como justicia. Pero también vemos que Dios le dice y le advierte a Abraham, dice: ten por seguro que habrá un momento de esclavitud, y dice: y tus descendientes serán esclavos 400 años en la tierra de Egipto. Pero dice que después de que este tiempo se cumpla, yo escucharé sus lloros y sus clamores y los sacaré con mano poderosa. Aquí en el Números estamos en esa transición donde el pueblo está dejando una manera de vivir, una vida llena de opresión, una vida llena de pobreza. Los israelitas están acostumbrados a ser esclavos, a ser menospreciados, son los menos, son los bajos, no tienen mucha buena educación, son personas de que aún ellos mismos se han adaptado. Y eso es una de las cosas que pasa con nosotros los seres humanos, es que somos muy buenos para adaptarnos a condiciones que a veces no nos ayudan. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. En psicología hay un síndrome que se le llama Sherlock Holmes Syndrome, y ese síndrome es básicamente de que hay niños y niñas que son abusados, también adultos, pero pasa normalmente con personas de menor edad, que al inicio, cuando son abusadas sexualmente o físicamente, hay una cierta, obviamente hay una rejection, hay un rechazo, pero conforme pasa el tiempo, una de las estrategias intrínsecas, inconscientemente, que adopta la persona es que comienza a form a familial bond, comienza a hacer ay Dios mío, dame las palabras, comienza a establecer una relación como de familia con su abusador. Esto pasa también con mujeres
abusadas domésticamente, que al inicio sí hay rechazo, pero después ellas, como no pueden cambiar quizás su condición, lo que ellos hacen para tratar de mitigar el trauma psicológico, interno y emocional, es que forman un tipo de relación donde ven al abusador más bien como una figura paterna, como una figura que provee, como una figura que él lo hace, pero lo hace con justa razón. Se le llama the Sherlock Holmes Syndrome. Por eso es que muchas de las víctimas abusadoras no dicen nada, no hablan nada, porque más bien, en muchos casos pasa que cuando alguien más, un vecino o otro familiar se da cuenta y comienza a divulgarlo, la misma víctima a veces comienza a proteger a su abusador. Amén. No sé si lo han visto. Sí, amén. La misma víctima, la misma mujer de violencia doméstica que ha pasado años bajo violencia doméstica, trata de cubrir las espaldas de su esposo. La misma niña cuyo tío quizás la ha abusado sexualmente, ella misma dice, no hizo nada, y trata de esconder. Eso es un fenómeno de adaptación. Nosotros los seres humanos somos buenos para adaptarnos. Nosotros vivimos desde el polo norte en Canadá hasta el polo sur en the tip of Brasil y Argentina, ¿verdad? Es algo que hasta allá abajo. Es decir, nosotros nos adaptamos al clima caliente y frío, nosotros adaptamos al desierto como al bosque, nosotros nos adaptamos a cualquier clima, a cualquier medio ambiente. Y el pueblo de Israel se había adaptado por 400 años a un medio ambiente ¿de qué? De pobreza, de menosprecio, de esclavitud. Quizás al inicio les costó, porque al inicio cuando llegaron a la mejor tierra, dice la palabra de Dios en el libro Génesis, que cuando José mandó a llamar a su parentela, a Jacob y a sus hermanos y a sus primos y a sus sobrinos, dice que Faraón, que amaba a José en ese entonces, dice, le dio la mejor tierra de Egipto, la tierra de José. ¿Se acuerdan? Y estuvieron ahí, pero ¿qué es lo que pasó? Hubo una transición. Dice que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y que no conocía al Dios de José, y comenzó a esclavizarlos. Y el pueblo de Israel poco a poco se convirtió en un pueblo de escarnio, se convirtió en un pueblo que hacía las tareas más difíciles, más laboriosas, con menos pagos. Y se acostumbró a eso. También se acostumbró a cierta medida a recibir de faraón todo. Eso es otra cosa. Es cierto, la esclavitud tiene sus ventajas, pero también la esclavitud tiene sus ventajas. Nos volvemos vagos, porque no tenemos que ser creativos, no tenemos que proveernos a nosotros mismos, sino que nuestros propios amos nos dan que comer. Y lo vemos porque es que en el desierto el pueblo de Israel vez tras vez siempre se queja ¿de qué? De los pepinos y las cebollas que Faraón le provee. Entonces se vuelve un pueblo sin creatividad, sin pasión, sin sueño, un pueblo que es paralizado internamente. Y Dios manda a llamar a Moisés, deja que Moisés de alguna manera se infiltre en la casa, al palacio de Faraón, recibe la mejor educación, y por 40 años él piensa que es egipcio, pero la sangre hebrea le hierve cuando ve que uno de sus consiervos es abusado. ¿Se acuerda? No se le quita a los latinos a uno tampoco, ¿verdad? Dice que como hebreo, dice, y lo golpeó de más, se le pasó la mano. Muy agresivo era Moisés. Lo golpeó y le pegó muy fuerte y lo mató. Y ustedes saben la historia. Al día siguiente habían dos hebreos que se estaban peleando, discutiendo acerca de algo. Moisés trató de venir, tratar de traer paz. Y dice, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Se dio cuenta que ya el chisme, ustedes saben, bad news travels fast. Malas noticias. Amén. Y sale huyendo. Y entonces por 40 años es educado en las mejores universidades. Crece en los palacios. Tiene la mejor comida, la mejor vestimenta, la mejor crianza. Pero después Dios lo lleva a una transición para que sepa lo que su pueblo había sufrido. Porque por 40 años Dios lo quiebra en el desierto con los escorpiones. Y Dios le enseña a Moisés, tienes que identificarte, tienes que sentir lo que ellos sintieron. Que te creciste en cuna de oro y ahora por 40 años vas a sufrir el calor del día. Vas a sufrir el frío de la noche. Vas a tener que trabajar con tus propias manos, laboriosamente, por tu comida. Vas a tener que sostener tu propia familia. Pero después de 40 años de desierto, Dios dice, es tiempo de que lo mande. Y por medio de él, liberaré a mi pueblo. ¿Cuántos dicen al Señor?
Dios lo manda a llamar a través de una zarza y lo envía a Faraón, y sabemos la bella historia, tan bella historia que hasta tenemos cánticos que testifican de lo que Dios hizo contra Faraón, como a través de estas 10 plagas se manifestó su poder y Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, con mano poderosa. ¿Cuánto dicen en el Señor? Israel no salió derrotado, sino que dice la palabra de Dios que cuando Israel salió, después de la última plaga, cuando Dios mata a los primogénitos de Egipto, dice que había un terror que le había acogido a los corazones de los egipcios, que dice que fueron despojados voluntariamente. ¿Me están entendiendo? Es decir, ningún israelita tuvo que levantar una espada, sino que el mismo temor que le había sobrecogido a sus corazones hicieron que los egipcios se quitaran sus alhajas, sus joyerías, sus perlas, sus diamantes, su oro, y se los dieran a los israelitas. Los israelitas salieron con botín de Egipto. Bautízame, Señor. Salieron ricos. Salieron saturados de riqueza y de esplendor, tanto así que ni siquiera pasan varios meses cuando con ese mismo oro están haciendo un becerro de oro. Y eso es un gran problema, este es un gran problema. El problema es de que podemos a veces liberar a las personas externamente, pero la esclavitud es mucho más profunda que cadenas y grillos externos. La esclavitud es un tipo de pensar. ¿Me están escuchando? El complejo era mucho más profundo que sencillamente lo que ellos miraban. El complejo era interno, era un complejo donde ellos mismos se habían creído la mentira de Faraón y de los egipcios, que ciertamente ellos eran menos que los demás. Y por eso es que esa generación, que Dios los sacó ¿con cuál intención? De darles la promesa que les había dado a su padre. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere cumplir su promesa con su gente, con su pueblo. Y Dios le dice, los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra buena, fértil. Y un viaje de aproximadamente, algunos dicen 30 días, algunos dicen 3 meses, digamos que es 3 meses. Es decir, un viaje que solo se demora 3 meses desde Egipto, en África, en el norte de África, al Medio Oriente, a Palestina hoy en día, o Israel. Un viaje que dura solamente 3 meses se demoró. ¿Cuánto? 40 años, y Dios mismo juró por Él mismo, juramentó: no voy a permitir que esta generación que salió de Egipto entre en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aunque fueron hechos libres externamente, por dentro todavía estaban esclavizados. ¿Me están escuchando? Dile que de otro lado te están hablando. Y el que escucha con disposición hoy será de los pocos, será entre la compañía de los Josué y Caleb. Porque aunque toda esa generación murió, sabemos de que hubo 2, Josué y Caleb, que siembran. Pero los israelitas no pudieron creerle a Dios. Vieron la mano poderosa de Dios. Ustedes saben, hermanos, lo que es visualizar granizo y fuego descender del cielo. ¿Ah? Usted sabe lo que es ver ranas salir de cualquier y comienza a saturar todo. Imagínese que usted entra a la casa y esté saturado con ranas. Hermano, usted sabe lo que es irse al río Hudson, un río bastante grande, y de repente verlo partirse en 2. Después de eso, ¿cuántos no le creerían a la voz de Dios? ¿Cuántos? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Mándame, que camino sobre las aguas. Vieron la gloria de Dios y aún así todavía no habían podido despojarse de los grilletes, de los grillos, de las cadenas internas en sus mentes, los complejos. Era un pueblo sumamente acomplejado. Sumamente acomplejado, un pueblo que tenía un espíritu de interioridad, un pueblo que no creía en sí mismo, ni creía tampoco en su líder. Por eso es que lo trataron de apedrear varias veces. ¿Cuántas veces quisieron apedrear a Faraón? No creían, a Moisés, perdón. ¿Cuántas veces no lo trataron? ¿Por qué? Porque había un bajo autoestima. No creían que Dios podía hacer cosas grandes a través de ellos, porque aunque ya eran libres, todavía ellos se miraban como ¿qué? Como esclavos. Y es difícil no ver el paralelo con el pueblo hispano latinoamericano aquí. Es difícil no verlo.
Ciertamente es distinto, las condiciones son distintas, pero muchas veces es imposible tratar de resistirlo. Veamos la causa primordial. Para muchos de ustedes quizás muchos de ustedes piensan que la razón primordial por la cual Dios no permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida era por el becerro de oro. No fue esa la razón. La razón primordial la vamos a ver aquí en Números capítulo 13. Vaya conmigo al libro de Números capítulo 13. Cuando lo tenga, dígame. Moisés, como les dije, en los primeros 40 años de su vida fue entrenado en las mejores instituciones. Él estaba siendo capacitado para ser el segundo después de Faraón. Obviamente era una persona que sabía de estrategia, de milicia, que sabía de conquista. Entonces Moisés hace algo muy prudente. ¿Qué es lo que hace? Antes de pasar el río Jordán y entrar a la tierra que iban a conquistar, ¿qué es lo que él hace como un buen estratega? Let's do a reconnaissance mission, ¿verdad? Vamos a mandar unos espías para que reconozcan la tierra, para que vean cuántos son los habitantes, a dónde están las ciudades más fortificadas, si la tierra es buena. Prudente, ¿sí o no? Él nunca mandó a estos espías con la intención dudosa de que vamos a ver si Dios nos prometió esta tierra. No, él sabía que esta tierra era de ellos, ¿sí o no? Él sencillamente, como un buen estratega, los manda para reconocer la tierra, para saber por dónde entramos. Y agarra uno de cada tribu. Ahí vemos los primeros versículos del capítulo 13, las personas que él toma. Uno de ellos es Josué y otro de ellos es Caleb. Vaya conmigo al versículo 17. Cuando lo tenga, dígame, ¿lo tienen? Los envió pues Moisés ¿a qué? A reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí el Negev y subid al monte. Pero antes de entrar, hermanos, ¿esta tierra legalmente, humanamente, era de los israelitas? No. Right? ¿Verdad que los israelitas no eran ciudadanos de esta tierra? No. They didn't belong there. Pero era la tierra que Dios le había prometido. ¿Cuánto dice amén, Señor? ¿Y le creemos más al hombre o a Dios? A Dios. ¿Nos dejamos mover por la voluntad de Dios o del hombre? ¿Cuánto dice amén, Señor? ¿Cuántos están persuadidos, convencidos de que estamos en esta nación porque Dios nos quiere aquí en esta nación? ¿Cuántos están convencidos? Tenemos que estar convencidos de lo que hacemos y no vamos a caminar con timidez. Y nos vamos a resbalar. No vamos a alcanzar la visión. No vamos a alcanzar. Usted no puede entrar. Una de las cosas que me estoy dando cuenta de la carrera medicinal. Usted no puede entrar a la carrera medicinal dudando que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, usted tiene que entrar diciendo: lo voy a hacer porque lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Usted no puede entrar al matrimonio también así: mire, me voy a casar con ella, si no se resulta esto, me digo, no, me voy a casar y va a ser para siempre, hasta que la muerte. A ver, José y Mara, amén, recién casados, ¿verdad? Me he vuelto para atrás. ¿Verdad que no, Israel? Los envió pues Moisés, versículo 17, a reconocer la tierra. Una tierra que no era de ellos legalmente, pero era de ellos espiritualmente. Diciendo: subid de aquí el Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso. Él está pensando como un general de ejército. That's what we want in our leaders. Diligencia. Él no está haciéndolo con duda para ver si los desanimos. Yo creo que más bien si Moisés hubiera sabido la reacción que iban a tener estos espías, no lo hubiera mandado. Solo a dos. Observar, versículo 19, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzados. ¿Y qué dice Moisés? ¿Qué? Esforzado. Dile que está a tu lado: esfuérzate. Y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ok, ellos obedientemente, los 12 espías, representando uno cada tribu, eran 12 tribus de Israel, dice el versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban varias ciudades, ven varias ciudades, ven todo eso.
Versículo 25, vamos a ver cómo volvieron, vamos a ver cuál fue el reporte de los 12 espías. Versículo 25, váyase ahí al versículo 25, dice, y volvieron de reconocer que la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Me imagino con racimos de uvas. Y les contaron diciendo, versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la que ciertamente ¿qué? Y este es el fruto de ella. ¿Cuántos creen que Dios ha bendecido esta nación de Estados Unidos? ¿Cuántos creen que aquí hay oportunidades como las cuales no hay en nuestros países? Amén. Las ciudades aquí son buenas o son malas. Los distritos escolares son buenas o son malas. Hasta lo malo son mejores. Los hospitales aquí son buenos o son malas. Ay, yo me acuerdo de la primera cirugía que tuvo mi papá allá en el famoso hospital de Santa María. Yo no sé si todo tiene nombre de santos. Qué tristeza. Lo bañaban con agua fría. Yo creo que más bien lo enfermaron más. Aquí cuando usted va al hospital parece casi como un trip a un hotel. Cuarto propio, aire acondicionado, televisor ahí, un sofá al lado. Ya casi me dan ganas de ir. Dios, no. Es una tierra buena a la cual Dios nos ha traído como latinoamericanos. Hemos venido de pueblos sumamente oprimidos, donde una buena educación es inaccesible, donde la corrupción y delincuencia ha destruido nuestros barrios, nuestras ciudades, donde los políticos corruptos y los gobiernos corruptos no permiten que el pueblo avance. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Y Dios nos traído a esta tierra donde fluye leche y miel. ¿Hay que ser esforzados? ¿Hay que trabajar? Gloria a Dios, pero trabajemos donde hay oportunidad. Trabajemos donde podemos ascender y ser promovidos. Aquí se puede. Y ellos dijeron, ciertamente, Moisés, es cierto, es una buena tierra. Entonces, mire lo que, pero ojalá se hubieran quedado ahí. Porque acuérdense que no solo Moisés y Aarón estaban escuchando, sino que dice que todo el pueblo estaba aquí escuchando. Versículo 28, aquí está el pueblo que, aunque era libre externamente, adentro todavía estaba con los complejos que había adquirido en Egipto. Era un pueblo que, aunque era libre por fuera, todavía por dentro estaba aprisionado a una baja autoestima, y se miraban de una manera que ningún hombre se debe de mirar. Versículo 28, ¿lo quieren ver? Vamos a ver. Mas el pueblo que habita aquella tierra es ¿qué? Fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Una raza alta, grande. Miren lo que dice ahí, sigamos leyendo, vamos a ver. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y la ribera de Jordán. Es decir, no hay espacio, está saturada con gente armada, fuerte, con una mejor tecnología. Esa es una de las cosas que quizás la Biblia no nos deja saber. La tecnología de esta gente, de los filisteos y de los pueblos de al lado occidental, del río Jordán, tenía una mucho mejor tecnología, mucho mejor armamento. Los israelitas con palos venían. Sigue diciendo, versículo 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué lo hizo callar? Porque el pueblo estaba comenzando con el pueblo. Y dijo, subamos luego. Aquí vemos a un hombre verdaderamente libre. Aquí vemos un hombre que cuando dejó Egipto lo dejó no solo físicamente, pero también espiritualmente y mentalmente. Aquí vimos un hombre de guerra, un hombre cuya confianza está en Dios, en su Dios que le ha prometido una tierra fértil y no en lo que sus ojos ven. Dice Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ¿qué? Este es un hombre de fe. Dile que está a tu lado, sé un Caleb.
Si Dios nos ha traído aquí es porque hay un propósito divino. Cuando dicen el Señor, un propósito de bien. Acaba de mencionar ese viernes cuando Jeremías le manda la carta, ¿se acuerda? A los deportados en Babilonia, mientras los profetas, falsos profetas, estaban diciendo no, tranquilo, no inviertan, no compran, sino que vamos a volver pronto. ¿Qué es lo que Jeremías le dice? No, edifiquen, cásense, inviertan en negocio, porque yo sé cuáles son los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Pensamientos de paz, para darles ¿qué? El fin que ustedes esperan. ¿Cuántos dicen amén? Dios está interesado en todo nuestro bienestar. ¿Acaso no fueron estas las mismas palabras de Jesús cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué? Y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Nuestra confianza se derriba no en que tenemos mucho, sino que es fiel el que promete. Y si le somos fieles en lo poco, Él se encargará de ponernos ¿qué? En lo mucho. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Pero tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de estos complejos de inferioridad. Sí, hemos venido de países y hemos experimentado extrema pobreza. Mire, hermanos, nos hemos adaptado tanto a la pobreza en nuestros países, como pueblo cristiano especialmente. Nos hemos adaptado tanto a la pobreza que inclusive hemos comparado la pobreza con humildad. ¿Right? ¿Right? Uy, aquel ya no es humilde, porque ya gana bien, ya no es humilde. Eso lo habla el celo. Eso lo habla la envidia. No, pobreza no es humildad. Pobreza es pobreza. Conozco pobres humildes como arrogantes, como conozco ricos humildes y arrogantes. El dinero lo único que hace es que manifiesta lo que siempre ha habido en el corazón. Porque un hombre mujeriego que tiene poca plata no puede hacer mucho. Pero ahí todavía está la perversidad en su corazón. Un hombre con plata sí puede hacer más. Es decir, el dinero sencillamente manifiesta lo que siempre ha habido en el corazón. Si eres un hombre justo, manejarás bien un presupuesto de $10,000 mensuales. ¿Cuántos no quieren manejar un presupuesto de $10,000 mensuales, hermano? $10,000 mensuales, come on, ¿Cuántos amén? ¿Cuántos amén? Amén, hermano, necesitamos esa gente para construir el templo, come on. Nos hemos adaptado tanto a la falta de educación que más bien en la iglesia aplaudimos a las personas más ignorantes, y el momento que alguien nos habla con inteligencia y sabiduría, no, se está perdiendo, ya no hay unción. Hermano, estoy hablando de las cosas que he vivido, de las críticas que he recibido. No está orando. No, la unción se le está, porque no está hablando con palabras así muy arriba. Yo acabo de mencionarles hace unas semanas atrás qué es lo que dice Jeremías capítulo 3 versículo 15, capítulo 3 versículo 15 dice: yo daré pastores conforme a mi corazón, que los pastoreen ¿con qué? Con sabiduría, con inteligencia. Entonces dice el Señor. Pero no. Y ese es el espíritu de inferioridad, es decir, que por motivos de sobrevivir, y se entiende. Cuando vivimos en sistemas represivos que oprimen, donde vivimos en culturas donde no hay oportunidad, tenemos que tratar de alguna manera darle lógica, razonamiento a lo que vivimos. Y nos acostumbramos a ellos. Pero el Señor nos dice a nosotros, pueblo latinoamericano: yo tengo cosas mejores para ustedes, cosas mejores para sus hijos y cosas mejores para sus descendientes. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Ustedes, ciertamente, nosotros seremos la generación que más sufre, porque siempre la primera generación es la que tiene que acabar, ¿verdad? Tiene la que agarrar la pala y pero somos una generación de valientes. Somos una generación entre los Calebs y los Josué. ¿Cuántos dicen el Señor? Pero mire lo que dice el versículo 31. Mire ese espíritu de pobreza y inferioridad. Mire ese espíritu que nos reduce a nada.
Ese espíritu que nos dice más bien debemos estar satisfechos con pobreza y esclavitud. Mira lo que dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él, es decir, los otros 10 espías que subieron con Caleb, dijeron, ¿qué dijeron ellos? No podemos subir contra aquel pueblo, porque es que tiene mejor tecnología, su sistema educativo está más avanzado, están mucho más adelantados que nosotros, son fuertes, sus ciudades fortificadas. Y versículo 32, ¿y qué es lo que hace una persona con complejo? ¿Qué es lo que hace una persona acomplejada, esclavizada en su corazón? ¿Qué es lo que hace? Lo único que sabe hacer es criticar, destruir. Porque es fácil destruir, ¿sí o no? Pero qué difícil es edificar, ¿sí o no? Es fácil dividir una iglesia. ¿Cuántos no han querido hacerla correcta? Pero qué difícil es plantarla, edificarla, regarla, ayudarla. ¿Cuántos me dicen amén al Señor? Yo le llamo a mi hijo el destructor. ¿Por qué? Porque desde pequeño no puede ver dos bloques encima del uno del otro porque viene y ¡paca! Hay pan blocks, les compré bloques, que los bloques tienen las letras ABC, el abecedario. Con eso yo les enseñé el ABC desde como tenía 1 año. Y hacemos torres, ¿verdad? Y ponemos A, B, C, y lo ponemos. Y de una vez cuando él mira 2 o 3 encima del otro, viene ¡pam! Y es apenas hasta ahorita, apenas ahora, después de un largo tiempo, que ya está aprendiendo en vez de a destruirla. Porque eso es lo que hace la ignorancia. El ignorante critica. El ignorante no entiende lo complejo que es, como un Moisés, tener que lidiar con un pueblo numeroso, acomplejado. Un pueblo que está acostumbrado a la esclavitud, un pueblo que está acostumbrado que cada mañana Faraón y sus oficiales traían las cebollas. Ellos solo tenían que hacer sus tareas. ¿Qué es lo que hicieron? Versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que ¿qué? Traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de ¿qué? Hermanos, hasta complejos físicos. Hermanos, se me es difícil no ver los paralelos con el pueblo latinoamericano. Que nosotros somos chapados, y que los pelos nosotros son parados, y es que el inglés, y es que ya. Casi queremos como ser tortuga para tener nuestra concha y esconderla. Mire el complejo que ellos tenían. Mire cómo es que Caleb era israelita, como ellos, ¿sí o no? No me imagino que Caleb era más necesariamente más alto que los demás. ¿Cuál es la diferencia de Caleb y Josué? Que sus ojos estaban en Dios. Su confianza se grababa no de sus fuerzas o de la fuerza de sus enemigos, sino de aquel que había prometido que esta tierra va a ser de ellos. Y si Él prometió, Él cumplirá. Pero miren cómo ellos se visualizaban, miren cómo ellos se miraban en el espejo. Miren lo que dice el versículo 33. También allí vimos gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. ¿Y éramos nosotros qué? A nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Hermanos, hay un refrán, parece cliché, pero es verdad. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. ¿Verdad? ¿Cuántos lo han escuchado? Es decir, ellos salieron de Egipto, pero los paradigmas mentales, la actitud interna del corazón, la manera que ellos se visualizaban, permanecía. Ellos no se podían ver como vencedores, como conquistadores. Ellos todavía en sus propios ojos se miraban como ¿qué? Como esclavos, como oprimidos, en desventaja. Y es difícil no ver los paralelos. Sigamos leyendo el capítulo 14, donde dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y versículo 2 del capítulo 14: y se quejaron contra Moisés. Dios mío,
el mismo libertador de ellos. Se quejaron contra él y contra Aarón y contra los hijos de Israel y les dijo a las multitudes, ¿qué dijeron estos sinvergüenzas? ¿Qué dijeron estos pobretones? Y pobretones no porque no tenían dinero, pobretones porque ¿qué dijeron? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¡Ey! ¿Se les olvidan los látigos? ¡Ey! ¿Se les olvidan los ladrillos? ¿Las pirámides que ustedes construyeron sin buen pago? Pero no, querían morir allá. Oh, en este desierto, hasta en el desierto preferían morir antes de entrar ahí, hermano. Si van a morir, mejor muramos con espada en mano. Pero no. Eran tan tibios que preferían morir de hambre en el desierto antes de tener que ir allá a pelear. Hermanos, ustedes pueden ver lo difícil que le fue quizás a Moisés lidiar con un pueblo así. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová? Otra vez, ¿verdad? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4, mire, ya comienza el complot. Aquí ya viene la sedición, la traición. Y se decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cuántos están siguiendo la historia? La historia trágica. Versículo 20. Dios dice a Moisés, ¿sabes que yo voy a destruir este pueblo? Moisés ora y miren la respuesta de Jehová. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Porque Moisés fue e intercedió. Por eso es que dice la palabra que no había un hombre más humilde que Moisés en toda la tierra. Eso lo dice la palabra. Porque a pesar de este rechazo, este menosprecio que él recibe como el líder, como el libertador de ellos, él ora por ellos y le dice a Dios, Dios ten misericordia, porque si los destruye, ¿qué dirán las demás naciones de ti? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y entonces Dios dice, yo he escuchado, pero mira el versículo 21, capítulo 14, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. ¿Cuántas veces? Y cuando dice Dios que me han tentado, lo que está diciendo es que me han cuestionado. Me han dicho, no puede, Dios no puede hacer eso. Y Dios aquí lo pone dentro del contexto natural. En otras palabras, ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron cómo Yahweh, Adonai, Elohim destruyó todos los falsos dioses de Egipto. No pudieron replicar todos los milagros. El primero más que hicieron algo, ¿verdad? Pero llegó un momento donde los mismos magos y sabios egipcios le dijeron a Faraón, mira, este es un Dios mucho más poderoso que el nuestro. Y Dios dice, toda esta gente que vio, dice, versículo 23, ¿qué dice? Porque me han tentado, porque han dudado de mí, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado. ¿Estás irritando a Jehová con tu pesimismo, con tu incredulidad? Porque al final la incredulidad es una manifestación de un corazón que todavía no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Porque si le creemos al Señor, que es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Y eso lo dice dentro de un contexto económico, donde él dice en los versículos anteriores a él, he aprendido a vivir que en abundancia y en escasez. Sé que es tener mucho y tener poco, pero en todas estas cosas he aprendido a ¿qué? A contentarme. Porque él puede vivir contento, porque su confianza está en ¿quién? En aquel que en todo lo puedo yo. ¿No dice el Señor? Pero no, los hispanos no, es que yo sé hablar inglés, entonces no aplico. Yo de por sí yo solo estoy aquí por 2 años. ¿Verdad que no? Con un espíritu de infidelidad. Y por eso, cosas y glorias que pudiéramos haber disfrutado, Dios dice, ¿sabes qué? No puedo dárselas porque me limitan. ¿Me están entendiendo?
Versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro ¿qué? Otro espíritu, es decir, otra actitud, otra orientación mental. Él no estaba acomplejado. Caleb, ¿cómo se miraba? ¿Como esclavo o conquistador? Conquistador. A lo último. ¿Será que Caleb no vivió los látigos y la esclavitud en Egipto? No, él también lo vivió. Pero él confió en la mano de Dios. Y por eso dice, a él sí lo voy a dejar. Y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá ¿en qué? En posesión. ¿Cuántos dicen amén al Señor? También dice acerca de Josué. Hermanos, un espíritu de inferioridad nos va siempre a cortar el potencial divino que Dios ha puesto en nosotros. Y el pueblo israelita siempre vivió con estos complejos. Me imagino que es por su estatura, porque la Biblia siempre como que detalla esto de estatura. Y yo creo que es más que un complejo físico en los cuales los judíos y los hebreos israelitas se sentían pequeños en estatura. Yo creo que más apunta a un complejo del alma, del corazón, de su propia humanidad. Es decir, que eso representa, por lo menos bíblicamente hablando, de que ellos se sentían que debido a su etnia, a su parentesco, a su descendencia, de donde ellos venían, ellos se sentían inferiores a otras naciones. ¿Están entendiendo? Y es difícil a veces no ser seducido por esa decepción, por ese engaño, porque es un engaño. Y se los digo de todo corazón, biológicamente hablando, de una manera natural. No les hablaré como pastor, sino como una persona que ha estudiado poquito ciencia. Y yo les digo, no hay ninguna diferencia en la capacidad de un cerebro latinoamericano a un cerebro americano. No hay ninguna diferencia. La misma inteligencia reside en ambos. La misma capacidad y la misma creatividad reside en ambos. ¿Me están escuchando? De repente el color de la piel de uno es más oscura, de repente uno es más alto por lo genético, pero en términos de capacidad intelectual, en términos de capacidad, tenemos la misma. Pero a veces ponemos nuestros ojos en eso y nos retraemos. ¿Me están escuchando? Es lo mismo que pasó con Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? No lo tenemos que buscar porque ya el tiempo avanza, pero en 1 Samuel capítulo 17, ¿se acuerdan qué es lo que pasó con Goliat? ¿Por qué es que la gente no se quería meter contra Goliat? Porque era alto. Ay Dios, ¿por qué no nos bendijiste a los latinoamericanos con la estatura? Quizás fuera diferente. ¿Recuerda que Goliat salía todas las mañanas al valle de Ela y estaban los escuadrones de los filisteos y los escuadrones de los israelitas, ¿verdad? Y Goliat le había dado una propuesta a todo Israel. Saúl era el rey y la propuesta era: ¿para qué derramar tanta sangre? Ustedes mándenme al mejor guerrero de entre ustedes y yo y él nos peleamos. Si el guerrero de ustedes gana, nosotros seremos los esclavos. Si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Buena propuesta, ¿verdad? Tienen que matar a miles. ¿Y qué pasó con los israelitas? ¿Cómo estaban? Como langostas temblando. Y allí había gente alta en Israel. En el capítulo 9 de 1 Samuel dice que Saúl es el prototipo del hombre que el hombre busca. Los primeros dos reyes de Israel son dos extremos. Uno representa el ideal humano. ¿Me están escuchando? Y otro representa el ideal divino. ¿Cuánto dicen amén, Señor? ¿Quieren ver el ideal humano? Vayan a 1 Samuel capítulo 9 versículo 2. Cuando lo tenga, dígame. Rápido, vamos. 1 Samuel. ¿Cuántos están conmigo? ¿No se han dormido? Bueno, dijeron amén. Yo no sé si eso fue sí o no. Porque amén significa sí. 1 Samuel capítulo 9 versículo 2. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios hoy? Gloria a Dios. Vamos a ver el prototipo, porque Saúl, voy a repetir, Saúl y David no solo son los primeros dos reyes de Israel, sino que son dos modelos, son dos figuras, dos ideales. Uno es un ideal humano basado en los estándares humanos, lo que el hombre mira, lo que el hombre considera como wow, como poderoso, como que ese es el tipo de líder que tenemos que seguir. Y David representa el tipo de líder que Dios quiere poner.
Vamos a ver el prototipo de Saúl. Vamos a ver. Vaya conmigo 1 Samuel, les dije capítulo 9, versículo 2. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Este es el primer rey. Todavía no era rey. Dice, joven y qué? Guapo el hombre. Entre los hijos de Israel no había otro que. ¿A dónde están las mujeres? ¿Saúl era qué? Si Saúl hubiera existido hoy en día, él le hubieran dado el papel de Captain America. Dice, de todos los hijos de Israel era qué? Hermano, como hombre lo digo, hasta yo quiero ver una foto de él, a ver qué tan guapo realmente era. Pero no solo hermosura, está dotado el hombre con hermosura, sino que sigue diciendo, ¿y qué dice? De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era alto y era guapo. ¿Verdad? La mujer diría, habla Dios, habla, que te sirva de la luna. Así lo quiero, Señor. Es decir, tenía la estatura mayor, por una cabeza entera, de hombros para arriba, nadie. Era un hombre alto. Cuando Goliat sale, ¿quién debería ser el primero? Y si sabes qué, así no se le habla a los israelitas, así no se le habla a Dios. ¿Cuál debería ser el primero? It's your time to shine, buddy. Es tu tiempo de brillar, Saúl, vamos. ¿Para qué todo ese tamaño? Vamos. ¿Me están entendiendo? Sí, estaba muy bella, era narcisista, no quería dañar, ¿verdad? Era Saúl el que tenía que salir, era Saúl el que tenía que decir, ¿sabes qué? Aquí yo soy el más alto, y no solo el más alto, sino que soy el rey. ¿Sí o no? ¿Y dónde está Saúl? En la tienda del rey. Sobornando a alguien, ofreciendo a su hija. Hello. Vendiendo a su hija, rematando a su hija, subastando a su hija. Mire, el que vaya por nosotros, pues voy a hablar. Mi hija se lo... Seguro la hija le dijo, pero papi, nunca me hablaste de esto. Pobrecita. ¿Están entendiendo lo que Dios nos está tratando de enseñar a través de estas historias? Estas historias no están ahí solo por entretenimiento, nos están dejando saber, hey, ustedes son más que vencedores. Vosotros sois pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. ¿Cuánto dicen el Señor? Sí, tenemos que subir por el Evangelio. Y cuando prediquemos la verdad, espere la crítica. Pero eso no significa que Dios no te va a liberar del horno de Nabucodonosor. Eso no significa que Dios no te va a promover como promovió a José, a Esther, a Daniel. ¿Cuánto dice el Señor? La gracia de Dios está sobre ti, camina contigo, te ayuda en tus estudios, en tus esfuerzos, en tu trabajo, en tus sueños. Avanza, camina, pueblo latinoamericano. Ya no te mires como langosta. ¿No me están entendiendo? Pero es que el que está allá arriba habla muy fuerte de nosotros. ¿Y qué? Más fuerte es el que está con nosotros. Y fiel es el que nos trajo a esta tierra. ¿Cuánto dicen el Señor? Ese es el prototipo humano. ¿Cuántos quieren ver el prototipo divino? Amén. Vaya rápidamente, vaya conmigo 1 Samuel al capítulo 16. Capítulo 16. Vaya conmigo al capítulo 16. Ahí en el ejército estaba también Saúl, que era el más alto y más guapo. También estaban los hermanos de David. Los hermanos mayores de David. Que dice la palabra que los hermanos mayores de David también eran ¿qué? Altos y entrenados en milicia. Vaya conmigo 1 Samuel capítulo 16. ¿Cuántos lo tienen? ¿Lo tienen? Rápidamente vamos a leer solo los primeros 17 versículos. Dijo Jehová a Samuel. Perdón.
Dios quita a Saúl por otras cosas, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero cuando Dios escoge al segundo rey de Israel, mire lo que sucede. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a la casa de Isaí en Belén, porque de sus hijos me he provisto del rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. Y la razón por la cual ellos hacen eso es porque cuando un profeta venía a tu ciudad, uno nunca sabía si venía con una palabra de restauración o con una palabra de juicio. Versículo 5, él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el primogénito de Isaí. Dios ya le había dicho: de la casa de Isaí voy a agarrar mi próximo rey. ¿Y qué dice? Samuel, cuando vio a Eliab, dijo: ¿qué dijo? Porque según en Eliab vio una semejanza ¿a quién? Saúl. De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: ¿qué? ¿Qué dice? Aquí está el prototipo de David. Aquí está el otro prototipo. Versículo 7 dice: no mires a su ¿qué? ¿Y qué consiste el parecer? ¿Qué consiste el parecer? A ver, ¿cuáles son algunas cosas del parecer? Altura, color de piel, si el pelo es liso o rebelde. ¿Qué más? Pie plano, no sé. Nariz larga o apachurrada. Todo eso es parte de ¿qué? Y Dios le dice a Samuel: ¿qué? Eso lo mira ¿quién? Pero Dios no lo mira. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero que Jehová mira el corazón. Cuando dicen amén al Señor. Y por eso es que llamó a David, porque David quizás no era como Eliab y como sus otros hermanos, quizás no era tan alto como ellos. Además de eso, todavía era un jovencito, quizás era tierno. Él no fue mandado como sus hermanos al ejército, sino que él fue mandado, asignado al valle a cuidar ovejas. Él era un pastor. Su area of expertise, skill set, sus habilidades consistía en pastorear, en cuidar a un ganado, a cuidar a ovejas. Él no sabía de armamento. Por eso es que cuando Saúl le da su armamento y le da toda su espada, dice que ¿qué? ¿Cómo se sentía ahí? No podía caminar. Parte de que Saúl era más alto, él nunca había practicado en estas cosas. Pero ¿qué había en el corazón de David? Había un corazón de un guerrero. Había un corazón de un valiente. ¿Cómo yo sé esto? Sencillo. Porque cuando Saúl, dudando, porque acuérdense qué es lo que pasa, que precisamente cuando Goliat sale, David llega al campamento para traerle queso y leche a sus hermanos, y él escucha a Goliat y se enoja y se enfada. Hermano, este era, yo creo que era latino. Tenía sangre caliente. Se enfadó y le dijo a los demás: vaya, vamos. Cállate, tú no sabes nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, ¿qué le van a dar? ¿Verdad? ¿Qué va a pelear? Atrevido el hombre, cuando dice amén. Nunca había levantado una espada toda su vida. Y el hombre ya quería pelear contra el Terminator de ese tiempo. ¿Cómo sé que es un hombre de guerra? ¿Cómo sé que es un hombre que no tenía un espíritu de víctima? Que muchos de nosotros tenemos que despojarnos de ese espíritu de víctima. No podemos escuchar que alguien nos critique. ¡Ah, racismo! ¡Stop! ¡Stop it!
Si tú te miras como langosta, cualquiera que te resiste, tú dirás, soy langosta. Y David que no. ¿Cómo sabe usted que él tiene un espíritu vencedor? Sencillo. Cuando el mismo Saúl lo cuestiona y dice, ¿cómo? Pero David, ¿cuál aseguranza tú nos vas a dar que tú puedes pelear contra Goliat? ¿Qué es lo que dijo David? Cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre y venía un león o un ¿qué? Un oso a tratar de robar una de las ovejas, ¿qué es lo que él hacía? Yo me peleaba hasta la muerte. O él o yo. O el oso o yo. O el león o yo. Pero uno de nosotros va a caminar vivo. Hermanos, estos son los hombres y mujeres que Dios está buscando en el siglo XXI en su iglesia. ¿Cuántos dicen el Señor? Nada ha cambiado, es el mismo Dios. Y él va y él se enfrenta contra el enemigo que fácilmente Saúl o sus hermanos mayores pudieron haberse enfrentado, pero no se enfrentaron porque tenían un espíritu cobarde, de cobardía, acomplejado, donde ellos se miraban ¿qué? Pequeños, como langostas. Eso es una buena instrucción para nosotros. Tengo que terminar, no pude entrar al Nuevo Testamento porque también quería pegarlo al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jesús pasa, sin modo de equivocarme, está en el libro de Marcos capítulo 10, donde él pasa a una ciudad llamada Jericó, y dice que fuera de Jericó había un hombre ciego que se llamaba Bartimeo, ¿se acuerdan? Y dice la palabra, se me olvida en qué versículo, dice como alrededor del versículo 48, 49 del libro de Marcos capítulo 10, dice que el ciego mendigaba, diga conmigo, mendigaba. ¿Qué es mendigar? Pedir limón, ¿verdad? Lo hemos visto con nuestros propios ojos, como la gente lo hace aquí, ¿verdad? ¿Y por qué él mendigaba? Porque él tenía una discapacidad, así se dice, ¿verdad? Él estaba incapacitado. Él tenía una obvia razón por la cual él mendigaba. No es que sencillamente era un hombre flojo, pero tenía una discapacidad, no podía ver. En ese entonces no había el tipo de ayuda y apoyo y sistema que hoy hay que ayuda a ese tipo de gente. Entonces él estaba destinado a una vida de lástima, una vida donde él era la lástima del pueblo, donde él dependía de la benevolencia, de la generosidad del pueblo. Dice que cuando él escucha que Jesús pasa por la ciudad, dice que él comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que la gente lo manda a callar y cállate, no lo molestes. Y que de repente dice que Jesús lo mandó a llamar. Cuando lo llama y cuando Bartimeo lo traen, me imagino, de las manos y lo ponen a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a Bartimeo o al ciego este? No sé si es Bartimeo, pero yo sé que es un ciego. ¿Saben cuál era la pregunta? ¿Qué? Le pregunta ¿qué? ¿Qué quieres que yo? Parece una pregunta un poco casi como insulto, ¿sí o no? Es decir, como ilógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el enfermo? ¿Ve? Pero ¿por qué Jesús le pregunta eso a él? Porque toda su vida él había estado ¿qué? Demandando ¿qué? Limosna. Lástima. Sí, Jesús estaba tratando de retar su fe, de retar sus ojos no físicos, sino antes de abrir sus ojos físicos, primero abrir sus ojos de fe. No sé si esto es algo que Dios nos está enseñando a nosotros. Porque fácilmente Bartimeo le pudo haber dicho: bueno, dame unas 2 monedas. ¿Right? ¿Acaso no fue eso todo lo que por tanto tiempo había estado pidiendo? ¿Qué es lo que quieres? Dame un denario, dame una bebida, dame un pan. Y Jesús tuvo que retar su fe, porque Bartimeo se había acostumbrado ¿a qué? A su condición pobre, a su segura espiritual, física. Se había acostumbrado a ser el hazmerreír del pueblo. Se había acostumbrado a tener que sobrevivir de la lástima de los demás. Y ahora aquí está el Logos de Dios, el creador de los cielos y la tierra, quien da vista. Y le pregunta: ¿qué es lo que tú quieres? Ahí es cuando, me imagino, con esas palabras reta su ánimo, reta su corazón. Y Bartimeo por fin recapacita: yo quiero ver. Y dice: bueno, tu fe te ha salvado. Y dice que ¿qué? Comenzó a ver. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
Y ese es el poder que nosotros podemos derribar de nuestra fe en Cristo. Podemos el resto de la vida tratar de recoger lástima, recoger las migajas, pero el Señor dice, ¿sabes que yo te puedo dar restauración completa? ¿Cuánto dicen el Señor? Restauración espiritual como también restauración en el hogar. Dios no quiere ver familias separadas. Esa no es la voluntad de Dios. Usted me puede dar 1000 pretextos, pero la voluntad de Dios no es que los hijos crezcan lejos de sus padres. Amén. Amén. Así es. No nos acostumbremos a eso. No es la voluntad de Dios que comencemos a trabajar por tanto por cosas que al final del día no vamos a disfrutar. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? No. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que no hay otra cosa para el hombre, sino que dice que trabaje con todos los días de su vanidad y disfrute del labor. Esa es nuestra porción en esta tierra. Y es solo una vez que vivimos en esta tierra. ¿Cuánto dicen el Señor? Ahora tenemos que vivir. Entonces, ¿sabes qué? Dejemos todo este oprobio al lado y avancemos con fe hacia adelante. ¿Cuánto dicen el Señor? Vamos a forjar sueños, metas y vamos a alcanzarlos por medio del poder que Cristo nos da. ¿Cuántos dicen el Señor? ¿Cómo podemos comenzar? Hay muchas cosas que les puedo decir, pero una de las cosas que yo les ruego de todo corazón, aliméntense, nútranse de la palabra de Dios. Porque en este mundo, especialmente en este mundo de media y de redes sociales y de la prensa y de Hollywood y de películas, hermanos, la mentira y el engaño que está saturando las mentes de nuestros pequeños y aún la mente tuya está por todos lados. Y los hijos de la luz están hablando como si fueran hijos de las tinieblas. Tienes que anular eso. Y tienes que todos los días plantarte en la palabra de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Pongámonos de pie en este lugar. Termino con esta serie. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana, en esta tarde? Ánimo, iglesia, ánimo, pueblo latinoamericano. Dios está haciendo grandes cosas por nosotros y seguirá haciendo grandes cosas con nosotros. Tenemos que creer en el Señor por un milagro. ¿Y cuál milagro es ese? Bueno, tenemos que creerle al Señor que Dios puede mover el corazón, no solo del presidente, sino de todos los legisladores, para que pronto haya una reforma migratoria. ¿Cuánto dicen el Señor? Que Dios cambie el corazón, que Dios cambie la actitud de muchos que se oponen y Dios ponga en ellos un espíritu dócil, de mansedumbre. ¿Cuántos creen que esto es posible para Dios? Yo me acuerdo años pasados cuando todavía estábamos en la iglesia metodista, si no me equivoco, todavía estaba Daniel, Olguita, todos ellos. Yo me acuerdo que mi esposa había tenido un sueño. Yo no soy mucho de sueños, pero me gusta traer a memoria algunas cosas, especialmente cuando se hacen una realidad. Yo me acuerdo que mi esposa tenía un sueño de que en sus manos tenía una torre, una torre de green cards, right? De green cards. Y en ese entonces muchos de nosotros, incluyendo mi persona, no teníamos esas cosas. Y yo me acuerdo que mi esposa me dice, tenía un montón y que desde el púlpito la estábamos repartiendo a toda la gente. No estoy diciendo de que aquí usted va a agarrar su dinero, pero lo que sí estoy diciendo es que ese es el corazón de Dios. Dios quiere bendecir al pueblo latinoamericano. Pero tenemos que dejar la timidez a un lado, la pobreza a un lado y creerle al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias, oh Dios, por este día, y te doy gracias por este fin de semana, por el viernes y por el domingo. Trae una palabra, oh Señor, que nos reta a todos, una palabra, oh Señor, que nos incomoda a todos, porque nos hace ver las cosas de una manera distinta, nos hace ver, oh Señor, la manera de una manera que quizás no fuimos instruidos a verla, oh Señor. Pero Señor, creo de todo corazón que nadie que ha llegado a este lugar ha llegado por casualidad, sino que tú los has traído, oh Señor, para que escuchen este mensaje y sus corazones sean animados. Yo te pido por sus corazones, por sus espíritus, oh Dios, que en ellos haya un espíritu como el espíritu que hubo en Caleb, que en ellos haya un espíritu como el espíritu que hubo en Josué, oh Señor, un espíritu de guerrero, un espíritu que no se deja atribular por los errores del pasado. Quizás en el pasado hemos tenido derrotas, quizás en el pasado, nuestro pasado ha sido marcado con decepción, con desánimo, quizás en nuestro pasado hemos visto frustración, hemos sido frustrados, oh Señor.
Pero Padre Celestial, dice tu palabra que son nuevas tus misericordias cada día, oh Padre. Dice tu palabra que tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Dice tu palabra que el bien y la misericordia tuya nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Dice tu palabra, oh Señor, que si nosotros buscamos tu reino, tu justicia, que si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, tú no solo nos saciarás de justicia, pero también cuidarás el interés económico de nuestras vidas y nuestras familias. Tú cuidarás el interés académico de nuestros hijos. Tú tendrás cuidado, oh Señor, de los intereses, oh Dios, legales nuestros. Tú eres nuestro abogado, oh Señor. Tú eres, oh Señor, el que nos representa, pues a ti te representamos en palabra y en hecho. Bendice, oh Señor, al pueblo, oh Señor. Bendice a tu iglesia. Pedimos, oh Señor, por todo el pueblo latinoamericano aquí en Estados Unidos. Yo sé que no somos la única iglesia, sé que hay miles de iglesias aquí en New York y a través de los 50 estados alrededor de este país, oh Dios, hay voces que ahorita están clamando y están intercediendo. De repente, oh Señor, tú has levantado, oh Señor, este reto para animarnos a la oración más, para animarnos a interceder más, para animarnos, oh Señor, a cumplir con tu mandamiento que dice: rogad por la ciudad, rogad por los gobernadores. Quizás eso es lo que ha faltado, oh Dios, en esta nación estos últimos 4 o 5 décadas. Quizás no hemos orado lo suficiente por nuestra nación. Quizás no hemos orado suficiente por los que gobiernan. Y por eso, oh Señor, es que se ha multiplicado la maldad. Pero ahora oramos, oh Dios. Ahora te suplicamos y te rogamos: sana la tierra, oh Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestros barrios, sana nuestras ciudades, sana nuestros distritos escolares, sana nuestras iglesias, oh Dios, y bendice y prospera esta nación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor. Ciertamente no podemos contradecir tu palabra. Hay cosas proféticas, oh Dios, que independiente de quién se levante, se van a cumplir. Porque tu palabra es irrevocable, oh Dios. Las cosas que tú has dicho, oh Señor, no solo sobre esta nación, sino sobre toda la humanidad, se van a cumplir. Tu palabra dice que los días de Cristo serán como días de Noé, donde todo el mundo estará distraído, comprando, bebiendo y comiendo, distraídos en el placer y en el deleite. Serán muy pocos, entendemos eso. Pero de todos modos, oh Dios, mientras nosotros estamos aquí, vamos a traer sal a la tierra, vamos a traer luz a las tinieblas. Vamos a hacer esa voz de disensión que se opone, oh Señor, a las corrientes del mundo y habla de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo, oh Señor. Bendice, oh Señor, a tu iglesia. Y bendice, oh Señor, al pueblo latinoamericano. Y también bendice la nación de Estados Unidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y antes de ser despedidos, se me olvidó dejarles saber, hermanos, tenemos un nuevo miembro de la iglesia y es la hija de la hermana Carmen. Carmen, ¿cuál es su nombre? Se me olvidó también. Bueno, la niña de la hermana Carmen nació el viernes en la noche. Entonces, ella está todavía en el hospital. Naya, no sé si va a salir hoy o... Bueno, pueden ir a verla hoy, pueden ir a verla esta semana en su casa, pero yo les animo a visítenla y llámenla. También hay una hermana que necesita oración, ¿verdad? Así es, la hermana Irma, así es, ¿cómo es que se llama? Irma Romero. La hermana Irma, lo va a pedir a la hermana Lorena, no sé si hermana Lorena puede pasar aquí adelante, y mi esposa también que pase aquí adelante. Y vamos a orar por la hermana Irma Romero, por su necesidad, por lo que está pasando. Solo Dios conoce, pero Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Cuántos dicen el Señor? Y la palabra de Dios dice que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Oramos. Padre Celestial, ponemos en tus manos, oh Señor, y levantamos en oración la vida de nuestra hermana Irma, oh Señor. Te pedimos, oh Señor, que tu paz, oh Dios, venga sobre ella y sobreabunde en su corazón, oh Señor. Desconozco, oh Señor, su prueba, oh Señor, y no soy adivino, oh Padre, pero tú conoces todas las cosas. Tú pesas los corazones, tú conoces los pensamientos. Tú conoces, oh Dios, nuestra entrada y nuestra salida. A ti nada te es misterioso. Yo te pido, oh Señor, que tú, según tu misericordia, actúes. Que tú, según tu misericordia, oh Dios, restaures. Que tú, según tu misericordia, oh Señor, obres a su favor. Te doy gracias, oh Señor, porque tú lo has traído aquí, no solo para que escuche esta palabra, sino que también, oh Señor, a través de esta oración de los hermanos y de la iglesia, ella reciba ánimo. Yo te pido, oh Señor, por su fe, oh Señor. Yo te pido por su devoción, que su devoción, oh Dios, aumente, que su fe sea aumentada, que ella crezca, oh Señor, en fidelidad hacia ti.
reconociendo, oh Señor, que tú, oh Dios, bendices y recompensas a aquellos que te son fieles. Yo bendigo su vida, oh Señor. Yo te pido, oh Señor, que tengas misericordia de ella, que pases por alto sus pecados, oh Señor. Que te recuerdes, oh Dios, que ella te necesita, así como cualquier otro que estamos aquí, oh Señor. Que ella, oh Señor, delante de ti es valiosa. Defiéndela, ayúdala, oh Señor, en este momento. Te pedimos, nos unimos, oh Señor, a su petición. Nos unimos, oh Señor, a su carga en este momento. Y te rogamos como iglesia, oh Señor, socorro. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Pasen una feliz semana. Nos vemos aquí entre semana, el día martes. A los que están leyendo conmigo, estamos leyendo el libro de Hechos. Venga, es sabroso el libro de Hechos. Los vemos aquí entre